ahí está el Mesías. Sería el título para este sermón. Cuando digan, ahí está el Mesías. Y dice en el verso 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. ¿Qué dice el Señor? No lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La referencia temporal, cronológica que Jesús está hablando acerca de esto, no podemos decir que es específicamente para el tiempo final antes de la gran tribulación, que aparezcan estos personajes muy atractivos, la verdad, muy atractivos, porque Jesucristo, el Señor, nos deja bien en claro que van a ser grandes señales y prodigios. Y para nadie es un misterio que un culto con milagros es como una comida bien sazonada, bien rica, ¿verdad? Cuando tenemos un culto donde se mueve el Espíritu Santo, donde se sanan los enfermos, donde hay profecía, verdaderamente uno dice, Dios se movió. Y entonces creo que tenemos la santa tarea de afilarnos en el discernimiento para poder detectar los falsos y no caer en la trampa del enemigo de que por señales y prodigios cometamos el error de desviarnos de la sana doctrina, siguiendo a hombres y siguiendo señales. Pero tampoco podemos caer en el error de que, como en los últimos tiempos, vendrían estos falsos haciendo señales, nosotros cohibirnos de creer en milagros y orar porque el Señor sana a los enfermos y hayan señales y prodigios, porque unos falsos la van a hacer. No. Existe el diamante verdadero y el diamante falso. ¿Cuál se comercializa más? Pregunto. No, el falso. El falso porque es el de fácil acceso monetario. Pero al final de la jornada, el que menos se comercializa es el que verdaderamente vale. Ajá. O sea que podrán haber falsos haciendo muchas señales y prodigios, pero al final no son de Dios y no van a cumplir el efecto para lo cual lo milagroso Dios lo ha puesto para que cumpliera ese efecto. ¿Cuál es el efecto? Edificación. Edificación de la fe, de la iglesia, de los corazones, atraer las vidas al Señor. Y sería bueno dedicar una enseñanza acerca de los milagros, pero quiero enfocarme específicamente en esto. Mirad, ahí está el Cristo. Ahí está el Cristo. Y cronológicamente creo que están apareciendo falsos mesías desde el tiempo del nacimiento de la iglesia. Falsos mesías han aparecido siempre.
Y Pablo mismo escribió que estábamos viviendo la última hora. O sea que la inminencia de la venida de Cristo, cada día que pasa, es más inminente. Ese reloj sigue moviéndose y llegando a la hora donde el Señor vendrá por nosotros como ladrón en la noche, a la hora que nadie lo espera, cuando el mundo no lo espere, cuando la falsa doctrina no lo espere. Pero su iglesia siempre va a estar expectante, buscando estar preparada como novia, ataviada, buscando ese aceite para mantener la lámpara encendida a la espera de el esposo. En estos días en Colombia se levantó un pastor diciendo que el día 28 era el día que venía Cristo. Y tristemente caen en esos errores. ¿Por qué? Porque es bueno, repito, es bueno que nosotros como hijos de Dios, siervos de Dios, nos sujetemos a la palabra. Nos sujetemos a la palabra y no a las emociones. Para que las señales y prodigios que Dios haga a través de nosotros sea para edificación y no de construcción. O sea, que construya y no destruya. Este hombre citó a la iglesia, inclusive puso carteles, faltan 3 días. Y las personas empezaron a vender casas, carros, porque el Señor venía el día 28. Pasó el día 28 pero no es la única vez, sino que sucesos como estos han estado pasando durante mucho tiempo. Gente que se ha llamado el Mesías, como este hombre que ya falleció, José Luis de Miranda, me parece que era, ¿verdad que sí? Miranda. Se llamó, pasó por diferentes mutaciones hasta que llegó a llamarse el Anticristo. Yo me imagino que se estuviera burlando de él, el verdadero Anticristo. No. O el enemigo, este está loco. Sí. Pero lo cierto es que mucha gente se volvió en pos de él. ¿Por qué? Porque las señales y los prodigios, no sé si él hacía milagros, yo creo que no, pero las señales y los prodigios son llamativas a los ojos. Entonces, a la luz del conocimiento de nuestro Dios, sabiendo todas las cosas, Él nos dice, en esos días, si alguien les dice, o sea, cualquier persona, tanto del mundo o de la iglesia, miren, aquí está el Mesías, allí está el Mesías, no le crean. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. No le crean. O sea que nosotros tenemos que estar creyendo a Dios y no a los hombres. Yo que les hablo ahora me puedo equivocar en tantas cosas. Pero como transmisor, como agente para transmitirles la palabra de Dios en forma de mensaje, es mi responsabilidad de que cada palabra que yo diga esté avalada, aprobada, tomada
de la palabra de Dios y transmitida correctamente. Como que también el receptor tiene la responsabilidad de analizar cada palabra que el transmisor esté enviando. Porque si ahora yo transmito en una frecuencia y usted está en otra frecuencia, no nos entendemos. No nos entendemos. Yo espero que me estén comprendiendo. No sé si Betty comprenderá esta terminología. Si yo publico por AM y tú estás en FM, no vas a escuchar lo que yo estoy diciendo. No hay una sincronía, no hay... y entonces hay cristianos que están en AM, es AM, ¿no? ¿Verdad? Están en AM y hay predicadores que vienen con FM transmitiendo un mensaje que las personas no comprenden porque no conocen la palabra de Dios, porque no leen la Biblia y les suenan una gran cantidad de herejías destructoras. Y como el receptor está en una frecuencia que no tiene que estar, se deja minar, se deja llevar y tropezar entonces por la mala enseñanza. Por eso Jesús nos deja bien claro que no tenemos que creer lo que la gente diga, tenemos que creer lo que Dios ha dicho, dice y dirá, pero solamente Dios. Cuando digo lo que Dios ha dicho, es lo que está escrito en la palabra. Lo que Dios dice está escrito en la palabra. Y lo que Dios dirá va a estar avalado, escrito en la palabra. Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso. Porque van a venir falsos profetas. Y lo hemos visto ya, ¿verdad? Esto es algo que ya se ha visto ya. Y falsos mesías. Y harán cosas tan maravillosas que engañarán a mucha gente. ¿Cómo vamos a decirle a el pastor fulano de tal? No voy a decir ningún nombre porque en realidad no tengo ningún nombre para decir, pero que él no es un siervo de Dios porque tiene una iglesia de 10,000 personas. Pregunta: ¿cantidad de gente te avala como siervo? Porque a las 10,000 personas les puede soltar una falsa profecía. Entonces, cantidad de gente no avala que seas un siervo. Lo que avala que seas un siervo es el Dios el que llama, ¿verdad? Y entonces el siervo tiene que ser fiel. Porque aparecerán estos hombres que van a decir: Señor, Señor, en tu nombre no hicimos nosotros milagros, no hicimos nosotros señales. Y el Señor, ¿qué va a decir? No los conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y es sencillo de comprender esto. Si en tu trabajo tú eres infiel, ¿qué te pasa? Te despiden. Te despiden. Y bien puede comenzar una persona llamada por Dios y por causa de saulismo, de infidelidad, de pecado o tantas causas, terminan apartándose de Dios, y aún diciendo que le sirven, en realidad no están sirviendo al Señor, sino a sus propios intereses. Porque el siervo de Dios, hay una premisa que tiene, y es tomar la cruz y seguir al Señor, negándose a sí mismo. Pero estos van a hacer cosas tan maravillosas que van a engañar a la gente.
Y el Señor dice, la van a engañar si pueden. O sea que si tienen la oportunidad, y esto se comprende de esta manera. Si tú les das la oportunidad, te van a meter la mala semilla. Porque el Señor dice, engañarán a la gente si pueden. Si se les abre una puerta, van a meter... Mira, aquí tuvimos la dolorosa experiencia de una familia apartarse después de haber sido rescatada porque un miembro de esa familia le escribió una carta a José Luis de Miranda y empezó entonces a enviarle discos y a enviarle cosas y la casa terminó con un 666 en la puerta. Entonces si pueden si les das lugar al diablo, el diablo se cuela. Si das lugar al enemigo, el enemigo se cuela. O sea que, es lo que digo, es la responsabilidad del receptor, el que está escuchando, el que está recibiendo, de discernir si lo que se está predicando viene de Dios, si está en la palabra de Dios. No podemos nosotros descansar que vengan y nos digan, están predicando bíblicamente porque se usa un versículo bíblico. Y te hablan y cada 2 palabras te ponen un texto bíblico. No, hay Biblia para todo. Hay Biblia para todo. Cuando el hombre quiere usar la Biblia, la usa hasta para pecar. Hay Biblia para todo. Lo que no hay para todo es una correcta interpretación bíblica. Cuando hay una correcta interpretación bíblica, porque la interpretación no es privada, cuando hay una correcta interpretación bíblica, hay conocimiento doctrinal básico y suficiente para cuando venga un falso a predicar algo sin citar un texto, tú puedas decir, esto no es de parte de Dios. Esto no es de parte de Dios. Entonces, tenemos que ser responsables en conocer la palabra de Dios para ser receptores sanos y no dejarnos confundir por estos falsos. Porque Jesús dijo, si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlo. O sea que vendría siendo lo de las promesas. Dios ha hecho promesas y Dios cumple sus promesas. Pero el que recibe las promesas tiene que permanecer en el Señor para verlas cumplidas. Porque Dios le dijo a Abraham, no desciendas a Egipto. Y cuando Abraham descendió, sufrió las consecuencias. Entonces, nosotros tenemos que guardarnos. En Lucas capítulo 21, verso 8, Jesús dice, cuidado, mira esta palabra que usa el Señor, cuidado. En la Reina Valera, ¿cómo es que dice? Jesús le respondió, mirad que no seáis engañados. Mirad, usa el término mirad, estar a la observación, estar vigilantes. Lucas 21, 8. Vigilantes. Esta versión, la traducción al lenguaje actual dice, cuidado, estar vigilantes, velando en todo tiempo. Cuidado, no se dejen engañar. O sea, ¿qué tenemos que tener cuidado? En no dejarnos engañar. Muchos vendrán, dice esta versión, muchos vendrán y se harán pasar por mí. Muchos van a venir como cristianos, como pastor, como evangelista, como profeta, como apóstol, como maestro. Van a venir como ovejitas
pero son lobos rapaces disfrazados, son perros disfrazados, son asesinos disfrazados, demonios disfrazados de ángeles de luz. Amén. Cuidado, no se dejen engañar, porque vienen y son muy espirituales, pero hay una intención en el corazón, que es la que hay que estar discerniendo, no sea que tropiecen a causa de caer en el lazo de estos falsos. Muchos vendrán, es lo que dice la palabra, lo que enseña la palabra, que se hagan pasar por el Señor Jesucristo. Y entendamos esto. Hay algunos que han aparecido y han dicho, yo soy Cristo. De hecho, creo que en Rusia había uno ahora que se dejó hasta el pelo largo y andaba así con una túnica y lo llevaban en los carros, en los jeeps, y él saludando a la gente, hasta que el gobierno lo cogió preso porque estaba ya desestabilizando a la gente. Locura, locura. Inclusive falsos mesías que han llevado a toda una congregación al suicidio colectivo. Entonces, horrible. Muchos van a venir diciendo, yo soy el Mesías. Ya ha llegado la hora, como dijo este hombre, el día 28. Que había llegado el día y la hora llega el día 28. ¿Qué será de esa gente ahora? ¿Qué será de esa gente ahora? Bueno, ¿qué les dice Jesús? ¿Qué nos dice Jesús? No les hagan caso. Hay gente que se alarma y todo se preocupa. Ay, y dicen, el Señor viene tal día. Y dicen, nada, la Biblia no dice eso, el día y la hora nadie lo sabe, pero en el corazón dice, ¿y si viene? ¿Y si viene? No. El corazón tiene que estar rendido en la cruz del Calvario, crucificado juntamente con Cristo. Podrán decir la fecha que quieran. Amados, nosotros sabemos que ese día y esa hora solamente la sabe el Padre y más nadie. Más nadie la puede decir. Eso es algo que le pertenece a Dios solamente. Como iglesia tenemos que saber diferenciar entre la voz de Dios y la falsedad profética. Y esto tendría por dónde cortar en muchas partes, ¿verdad? Hay un tema aquí bastante sabroso para dar enseñanzas y enseñanzas. Es un tema Exactamente, pero bueno, en Jeremías capítulo 14, verso 14, y voy a estar leyéndolo por la traducción al lenguaje actual, que ayuda mucho al entendimiento con palabras más asequibles a nuestro castellano, a nuestro español actual. Dice Jeremías capítulo 14, verso 14, Dios me contestó y va a hablar específicamente de los que estaban profetizando. Esos profetas, dice el Señor, que dicen hablar de mi parte. O sea, aquí hay una descripción tremenda de los falsos profetas. Estaban profetizando cosas buenas para el pueblo. Y dice el Señor, esos que dicen hablar de mi parte. Número uno, el falso profeta va a decir que habla de parte de Dios. Dice el Señor esto y esto y esto y esto. Esos que dicen hablar de mi parte, ¿qué dice la Biblia? Son... ¿Cómo? Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Bueno, mentirosos. Esos que hablan de mi parte son mentirosos. Y no los he enviado. O sea que el falso profeta es un mentiroso que no envió Dios. Porque tú vas a hacerle caso y tenerle miedo a un falso profeta si no lo envió Dios. Yo no los he enviado, dice el Señor a Jeremías, ni les he dado ninguna orden.
Es más, ni siquiera he hablado con ellos. Sus mensajes son una mentira, un invento de su propia imaginación. Dicen que no habrá guerra ni hambre en este país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. Mira esto. Tremendos. Ellos hablando quizás de sus emociones, de sus experiencias espirituales particulares, diciendo el Señor dice esto y esto y esto, y Dios diciendo ni los envié, ni los llamé, ni hablé con ellos, y todo lo que están diciendo está mal. Es al revés. Todo lo contrario, sí. Es al revés. Yo me sorprendí cómo se levantaron. El COVID no va a llegar a Latinoamérica y reprendemos el que profetizamos contra el COVID. ¿Verdad? Y ha habido una cantidad de muertes. Y han quedado todos ellos en descrédito porque se lanzan. Que Dios nos guarde. Amado, que Dios tenga misericordia de nosotros. De no lanzarnos a decir así dice el Señor y que no sea. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Mira lo que hacen los falsos profetas. Invento de su propia imaginación. O sea, ellos inventan. Los falsos son pillos, caballeros. Son máquinas, son mentes que te ven, te analizan y entonces te empiezan a hablar y te andan viendo y dice el Señor, yo estoy contigo. Eso es lo obvio. No te desampararé, no te dejaré. Eso es lo obvio, eso está en la palabra. Porque yo sé que estás sufriendo, todos sufrimos. Pero ahí viene la persona y hace un gesto, yo sé que está sufriendo, yo estaba sufriendo hoy por la mañana. Y ahí entonces el falso profeta empieza. Y aunque estés sufriendo, no te dejaré. Y tú verás. Exactamente. Ahora, digo, una cosa no quita la otra. ¿Ves? Porque la profecía es para exhortación, edificación, ánimo. Esa es la profecía ahora que nos ha dado el Señor a la iglesia para ministrar. Pero una cosa es hacerlo de corazón limpio, un mensaje de ánimo, de corazón limpio, que usa las escrituras, que use una profecía. Cuando orabas tú me dijiste esto y yo te respondo, aunque estás sufriendo, yo estoy contigo. Un ejemplo, ¿ves? Pero de corazón limpio a una manipulación experta. Y estos profetas que en Jeremías eran manipuladores expertos, parece. Porque venían a decir, con la cara dura a decir, dice el Señor, y a hablar de lo suyo propio, de su imaginación. Ay, Dios mío. Dicen que no habrá guerra ni hambre en este país, pero yo les digo que morirán de hambre o los matarán en la guerra. No solo ellos morirán, y ahí viene el juicio para los falsos, sino también sus esposas, sus hijos, sus hijas. Sus cadáveres serán arrojados en las calles de Jerusalén y no habrá nadie que los entierre. Así les haré pagar su maldad. O sea que, pero esto es tremendo esto, como estos falsos arrastran a su propia familia a la destrucción. O sea que es una responsabilidad no caer en estas falsedades. Nosotros como iglesia tenemos que saber discernir por el Espíritu Santo, no porque no somos los caballos discerniendo, no, en dependencia. Señor, revélame, hazme entender, ilumíname. Ayúdame a discernir, Señor, ese don de discernimiento. Ayúdame a moverme en ese don para poder discernir los ministerios verdaderos de un ministerio falso. De hecho, en el mismo libro de Jeremías, en el capítulo 23, verso 21, dice, esos profetas salen a predicar
aunque yo no los he enviado ni les he dado ningún mensaje. Tremendo. Tremendo. Se mandan solos, se mandan solos. Se mandan solos y llevan mensajes de parte de Dios. Como si no. Ni dice, salen a predicar, salen a proclamar la profecía. Libre. Aunque yo no los he enviado, ni les he dado ningún mensaje. Y esto me hace recordar algo de la escuela de predicadores, que yo les he enseñado siempre a todos los estudiantes. No se inviten ustedes mismos a hacer nada. No busquen invitaciones. Dejen que Dios sea. Amén. Si es la voluntad de Dios, Dios te va a abrir puertas. Si no, la puerta que sea va a ser puerta de hombre. Amén. Deja que sea Dios para que vayas con un mensaje, con un fresco, así dice Jehová, y puedas hablar. Aunque entiendo que la predicación del Nuevo Testamento a esta predicación de este versículo es bien diferente porque nosotros predicamos el Evangelio. Ajá. Pero entiéndame lo que me estoy refiriendo. Que estamos buscando oportunidades. Y no tenemos que buscar oportunidades. Tenemos que buscar a Dios. Amén. Y si Dios nos ha llamado al ministerio, es Dios quien va a abrir las puertas en su kairos. Amén. No es nuestro crono. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, nosotros como iglesia tenemos que poner la atención en Dios. Porque a veces estamos buscando la última profecía, la última revelación, y esto no es así. Poner la atención en Dios. A veces, Señor, háblame por un profeta, háblame por un profeta. Y Dios, ya yo te he hablado por la palabra, todo lo que necesitas está ahí. Amén. Señor. No quiere decir que Dios use a un profeta para hablar a tu vida y eso es bueno, eso es rico. Aunque sea palabra fuerte y dura, es rico porque te van a edificar, te va a ayudar. A todos nos gusta que en un culto venga un profeta y un hermano y te dé una profecía, que Dios te diga que está contigo y te hable sobre los proyectos y a cualquiera, ¿verdad? O que venga en lo personal y diga, mira, tú estás haciendo esto, el Señor me lo ha mostrado y Dios quiere que te arrepientas y ¿ves? Pero bueno, en caso de que Dios no envíe a nadie, ya nos ha hablado por el Hijo. Tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más segura, la cual haríamos bien estar atentos a ella. De hecho, vuelvo a Jeremías, esta vez en el capítulo 29, en el verso 8, dice, no se dejen engañar por esos profetas y adivinos que andan entre ustedes y usan mi nombre. Mira qué interesante esta traducción, la traducción al lenguaje actual. Usan mi nombre para anunciar sus mentiras. No crean, mira lo que dice el Señor, en los sueños que dicen tener. Les aseguro que yo no los he enviado. ¿Cómo dice la versión RV? Ajá, léalo por favor. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas, no se engañen, que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. O sea que, ¿cuántas veces no se ha torcido la soga en una congregación porque un hermano tuvo un sueño? Ay, soñé que el pastor se moría. Y viene a estar el pastor, tuvo un sueño. El pastor, bueno, ¿qué sueño? Soñé que usted se iba a morir. Amén. Ay, Señor. Y pasa el tiempo y el pastor no se muere, ¿verdad? Estamos contentos hoy. A orar, no a orar. Amén, sí. Hay personas que todas las profecías son malas. Sí, todos son malos. Así. Hay gente que cuando viene siempre es algo malo, nunca es nada bueno. Una tiñosa, una tiñosa. Una tiñosa. No sé si... Nunca ven una paloma, una tiñosa. Exactamente. Siempre cuando vine a orar por ti porque sentí que algo malo, el diablo te está... algo malo está pasando siempre.
Ay, Señor. Discernimiento y madurez. Poner la atención en Dios. Soñé que te ibas a morir. Todos se van a morir un día. Amén. Y como dice Pablo, bueno, cuando Pablo iban a ser matados, bueno, no sé qué prefiero, o estar con el Señor, porque yo quiero estar con el Señor, pero al estar con ustedes voy a serle de utilidad. Entonces no sé qué quiero ver, porque nosotros, amado, el Señor venció la muerte. No tenemos que tener miedo a la muerte. Nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Amén. Señor nuestro. Pero tenemos que poner nuestra atención en Dios. Y no en estos falsos que vienen a enredarle la pita a uno. Que más que profetas son adivinos buscando por dónde colar. Y en el nombre de Dios anunciando lo que les conviene a ellos, o lo que ellos... ¿Cómo proceder? ¿Cómo proceder en este caso de estos que se anuncian como profetas y como mesías en estos tiempos, como ungidos de Dios? Número 1, tener cuidado. Mateo capítulo 24, verso 4. Dice Jesús, cuidado, no se dejen engañar. Como dijimos al principio, ¿verdad? No se dejen engañar. Lo primero, tener cuidado, estar velando rigurosamente y meticulosos con la palabra de Dios. Número 2, conocer la verdad de la Biblia. Pablo dice en Efesios, no se dejen engañar con ideas tontas. Mira cómo Pablo lanza el cuchillo ya a esta falsa doctrina y falso ministerio. No se dejen engañar con ideas tontas. Pues, dice, pues por cosas así, Dios castiga terriblemente a los que no lo obedecen. Sueltan esa falsa, ahí está el Cristo, ese sí es el ungido de Dios. No le hagan caso a eso. Aquí no es culto para hombre. Aquí no hay culto para hombre. No hay honra ni gloria para hombre. Todo es para Dios. La gloria y la honra para Dios. Porque Él es usado por Dios en hacer milagros tremendos. Todos los enfermos que van se sanan. La gloria es de Dios. Y si es un siervo de Dios, Él va a frenar la popularidad. Y va a decir, no. A mí no me vengan a seguir. Sigan a Dios. Sigan a Cristo. Tienen que mirar a Cristo, no mirarme a mí. Se sale del foco de la atención para que Dios se lleve toda la gloria. Eso es un verdadero ministerio. ¿Ves? Número 3. Ser celosos en cuanto a revelación. En cuanto a lo que revelación se trata. Creyendo que la revelación ha sido cerrada. Dios dio la revelación que es la palabra. Y no hay otra revelación. No va a haber otro libro en la Biblia. Y quien venga diciendo algo nuevo va a ser anatema. Quien cambie algo de la palabra va a ser llamado anatema. Y hay juicio para estas personas. De hecho, en Colosenses Pablo escribe y dice: así que no dejen que nadie los condene. Porque cuando ellos no pueden sembrar en ti ese error, como ven que ya no pueden ya, que tú no lo recibes, que tú no lo... empiezan a condenarte. Pues te vas para el infierno. Pues Dios te ha rechazado. Pues empiezan a condenarte. Mina casa de demonio, tu familia se va a destruir. Empiezan a condenarte. Y dice Pablo, no los dejen. No dejen que nadie les condene. Y menos esa gente, Pablo dice esa gente, menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Que son gaticos, ¿verdad? Y luego te sacan la garra cuando tú los descubres.
y andan adorando ángeles, ¿verdad? Dicen que ven visiones, pero mienten. Eso está tremendo, ¿verdad? Que vienen y dicen, no, porque vi la gloria de Dios y vi esto. Mienten, dice la palabra de Dios. Mienten. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan en cosas malas. Amén. Este Colosenses capítulo 2, verso 18 es lo que leímos en Jeremías capítulo 14, verso 14. Específicamente es lo mismo. Los falsos profetas hablando de su imaginación, y hablando cosas que no son de Dios. Número 4, estar firmes en la sana doctrina. Esto es la acción correcta de cómo proceder según la Biblia con estos que están diciendo que son profetas o que son mesías o que son ungidos, que son falsos. Nosotros tenemos que estar firmes en la sana doctrina. Dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 en el verso 2 dice: no se dejen confundir tan fácilmente. No se dejen confundir tan fácilmente. ¿Cómo dice la RV? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen confundir tan fácilmente. O sea que aunque te presenten la razón verdadera de las razones, tú tienes que analizar, tú tienes que ser celoso de la doctrina a la cual te has entregado. Y yo creo que Dios nos entregó a esta doctrina donde no nos define una palabra, no te define la palabra pentecostal. Perdónenme que yo les diga esto, pero no nos define porque no veo en el libro de los Hechos que los cristianos se decían somos pentecostales, ni bautista, ni calvinista, ni arminiano. Eso no nos define a nosotros. A nosotros nos define Jesucristo, la palabra de Dios, y de esta fe nosotros hemos establecido un credo en el cual manifestamos en quién creemos y qué rama, perdóname que diga la palabra rama, ¿no? O qué línea doctrinal seguimos en cuanto a la palabra se trata. Entonces, según esa confesión de fe, es que uno analiza y dice, bueno, estos están según la palabra o estos no están según la palabra de Dios. Entonces, cuando estás con este conocimiento doctrinal, es cuando tú puedes ejercer fuerza para no dejarte mover fácilmente. O sea que el temblor existe, pero tiene que estar el edificio preparado para resistirlo. Pero un creyente que no conoce palabra, que no lee Biblia, lo mínimo es leer Biblia, cae fácilmente en el error. No se asusten, dice la palabra, si alguien asegura que ya llegó el día del Señor, que llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Dice el Señor, dice acá el Señor en su palabra, dice el Señor en su palabra, no se asusten, no se asusten si dicen esto. Tal vez alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, o que nosotros le hemos enseñado eso personalmente o por carta. Y esto es algo que ha estado pasando, inclusive ahora se están descubriendo hasta cartas nuevas que no se habían encontrado. El Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de Periquito, el Evangelio de Fulanito. El canon está cerrado. Todo lo que salga apócrifo es mentira. Mentira, y podrán encontrar lo que quieran encontrar. Nosotros, la iglesia, sabemos
en el Dios que hemos creído, conocemos al Dios que hemos creído, el único y verdadero Dios, a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios con nosotros, en el Espíritu Santo, Dios consolador, guía de nuestras vidas, de la iglesia, amado, y podrá salir lo que salga, podrán decir lo que digan, el que conoce a Dios no se mueve, no se mueve, está firme, el que fundó su casa sobre la roca no se mueve, estará firme, aunque vengan las aguas, no se va a hundir, porque ¿dónde tiene su casa establecida, fundada? Sobre la roca que es Cristo. Mucha gente que viene y dice, el Espíritu Santo me reveló, me mostró. Hace falta ver que esa revelación sea de Dios. Entonces, por los frutos tenemos que conocer. Pero para poder evaluar los frutos, necesitamos ser maduros espiritualmente. De hecho, en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, dice la palabra de Dios: queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen al Espíritu de Dios. Mira esto son palabras bomba, estos son palabras bomba. Versículos bomba. Directo. No directo. Si no les crean a todo el mundo que dicen que tienen al Espíritu de Dios. Eso está fuerte, ¿verdad? Dice el apóstol Juan: pónganlos a prueba. El que tiene el Espíritu Santo aprobará, pero el que no lo tiene va a desaprobar. ¿En qué se prueba? Amado, por los frutos. Seguimos leyendo. Pónganlos a prueba para ver si son los que dicen ser. Tú dices que eres de Dios, tú dices que eres profeta. Profetizaste, vamos a ponerte en la prueba. Se tiene que cumplir. Dice que eres sanador, vamos a ponerte en la prueba. Dios se va a glorificar, Dios va a sanar enfermos a través de... Dices algo de ti, bueno, vamos a someterte. Dices que el Espíritu Santo, vamos a someterlo a prueba. Eso no es maltratar a alguien, eso es ser maduros espiritualmente. De hecho, creo yo, lo que dice la palabra, que somos cartas abiertas. Y hay que probar a las personas. Por eso es que decimos, se sientan en un banco, es un tiempo de probatoria. Te estamos probando, a ver si eres cristiano. Está fuerte, ¿verdad? Pero es así, a ver si eres cristiano. Si no eres cristiano, te tienes que convertir. Obvio está, claro está. Pero tenemos que ser probados, porque el mundo está lleno de falsos profetas. El mundo está lleno de gente con sueño. El mundo está lleno de gente que dice que el Espíritu Santo le dijo y no ha dicho nada. Cuando Dios habla, amado, aunque se callen la gente, las piedras hablan. Amén. Cuando Dios quiere que hablen, cuando Dios quiere enviar una palabra, ¿por qué sucede que hay tanto error en la tierra? ¿Por qué? No vamos a sacar una respuesta humana, vamos a tomar la palabra. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. El Espíritu Santo ha dicho claramente: en los últimos tiempos, algunas personas dejarán de confiar en Dios y serán engañadas. ¿Engañadas por quién? Por espíritus mentirosos, y obedecerán enseñanzas de demonios. Ahí está. Ahí está la respuesta clara. Porque hay tantos falsos profetas, porque hay falsos mesías, falsos ministros. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos, ha dicho el Espíritu Santo, en los últimos tiempos, algunas personas van a dejar de confiar en Dios y van a ser engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán a las enseñanzas de demonios.
Ahí está, Está escrito. ahí está. Ah. ¿Cómo es que dice la RV? Por favor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahí está. Ya cuando escuchan esto, es que se levantan los falsos profetas, los falsos mesías, los falsos ungidos, se levanta ministerio de esto, ministerio de lo otro, pues, prosperidad, abundancia, que de lo otro, sueñe bien, viva bien, confesión positiva, super fe, salvo siempre salvo. Empiezan a salir todos estos errores. Ciencia cristiana. Cienciología cristiana. ¿Por qué? Porque dejaron de confiar en Dios Señor. y fueron engañados por el espíritu del mundo. O sea que hay que someterse a Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero estos falsos dejaron de someterse a Dios. Ya no, si no se someten a Dios, no pueden resistir al enemigo. Puertas abiertas, sí. Y entonces son puertas abiertas que tienen y si el diablo se viste de ángel de luz para engañar, sus hijos también adquieren estas cualidades de su padre de mentira, que el Señor los reprenda. ¿Cómo estar preparados para no caer en el engaño? Salmo 130, verso 6. Y este salmo, habían otros versículos, ¿no? Pero me gustó mucho este salmo, donde dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Obviamente el centinela, ¿por qué anhela que llegue la mañana? Porque de noche es cuando más factible es que se cuelen los enemigos. Entonces, porque la oscuridad se presta para estas cosas, ¿ves? Para que entre el enemigo sin ser visto. Pero de día ya no hace falta luz de antorcha, sino que el sol ayuda para ver desde lejos inclusive. Y dice el salmista, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas esperan a la luz del día. Estoy esperando a Dios más. Hay un deseo. Ese deseo es el que hallo en las vírgenes que buscaron aceite. Ese deseo es el que hallo en ese mayordomo fiel que está esperando que su Señor venga vigilando por la noche. Ese es el deseo que veo que el Espíritu ministra a la iglesia para orar, ven Señor Jesús. ¿Cómo guardarnos y estar preparados de este engaño? Amados, escondidos en Dios. De verdad, escondidos en Dios. En medio de esta crisis que no podemos dar cultos, es tiempo para escondernos en Dios. Doblar rodillas, ser fieles, clamar a Dios. Más que antes. Es tiempo de buscar al Señor. Y quiero concluir con Hebreos capítulo 13, verso 9. Y que esto sea descanso para sus almas. Dice la palabra, por eso no hagan caso de enseñanzas extrañas que no tienen nada que ver con lo que Jesús nos enseñó. Y como hay. Pero si el Señor no lo ha hablado, no le hagan caso. Descansen en el Señor. Aunque levanten el dedo acusador, no hagan caso. No hagan caso. Preserven su vida, porque cercano está el día que el Señor venga por nosotros, su iglesia. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento. Permíteme hacer una oración por ti.